la tesis doctoral. Bueno, quedamos un poco, en lo particular yo quedé bastante impresionado con el nivel académico de las materias, ¿no? De ciencias de la bioquímica, ¿no? De la cátedra de bioquímica. Y fundamentalmente me decidí, me gustaba mucho la microbiología. ¿Usted qué carrera estaba estudiando? Bioquímica. Bioquímica. ¿Y venía con alguna idea en particular? O sea, No. cuando se escribe venían... Sí. No, ¿Le gustaba eso? Me gustaba la bioquímica, me gustaba la química, me gustaba mucho la ciencia biológica. Me gustó el curso de microbiología general. No así el de microbiología clínica, no me acuerdo, se llamaba microbiología 2 en ese entonces, pero era muy enciclopédica. Bueno, cuando voy a cursar biológica 1 y biológica 2, química biológica 1, química biológica 2, me encontré con un nivel académico muy alto, sobre todo química biológica 2 de Grau, que venía de Estados Unidos recientemente. Y bueno, cuando me estaba por recibir, charlando con él y con Fabeluques, me orienté a trabajar con Grau. Bueno, ya estaba Sarachu trabajando con SPO1, el fago de Bacillus subtilis, y también estaba Cristina Añón con ese tema, haciendo su trabajo de tesis. Grau me mandó a hacer una cosa bastante voladora de intentar buscar fagos de distinta densidad en una preparación de SPO1. Lo encontré, pero sería probablemente una contaminación de un fago, otro fago que tenía la bacteria, el 168M, creo que se llamaba la bacteria, un subtilis, y estaba, digamos, tratando de ver qué corno era ese fago, cuando hay un cambio de gobierno. Aparece Cámpora, aparece gente muy poco preparada para dirigir la SIC de la provincia de Buenos Aires. Yo era becario de la SIC. Y en lugar, ellos venían con estaba la disyuntiva entre la investigación básica y la investigación aplicada. Ellos estaban emperrados en la investigación, digamos, con características nacionales, ¿no? De interés nacional. Y no tuvieron mejor idea que, en lugar de hacerlo a través de subsidios, de subsidiar las ideas que apuntaran hacia eso, cortarle la beca a los becarios hasta que no tuvieran un proyecto que fuera de interés nacional. A mí me costaba muchísimo decirles que los fagos de subtilis eran de interés nacional. Claro. Sí. Por otro lado, es una estupidez digamos, cuestionar a los becarios. Nosotros seguíamos una línea que venía de nuestros uno no elige mucho el tema, digamos. Claro. Y yo, digamos, tanto yo como otros becarios de la SIC, quedamos en el aire durante 6 meses hasta que pudimos llegar a cambiar el tema de trabajo. Como Fabeluques estaba trabajando con Rhizobio, a mí se me ocurrió ver qué pasaba con los fagos de Rhizobio. Y me fijé en la literatura. En esa época buscábamos en Biological Abstract, bastante duro,
y encontramos, sobre todo en Europa del Este, había gente que estaba trabajando con fagos y con Resolve. Entonces, la idea fue tratar de hacer modificaciones genéticas a la bacteria a través de los fagos lisogénicos, sin tener en cuenta de que todavía no se había determinado que la nitrogenasa era una enzima que estaba presente en la bacteria. No se sabía si era de la bacteria, de la planta o alguna cosa mixta que operaba. Y nosotros nos tiramos a la pileta con que era de la bacteria. Después claro, la idea de ustedes era que era a través de los fagos poder modificar a la bacteria. Poder modificar, hacer modificaciones en la bacteria. De hecho lo hicimos por una cuestión estadística, no lo pude demostrar por utilizar peso seco en lugar de peso húmedo de las plantas, pero básicamente había fagos que le pasaban a la bacteria la capacidad de fijar nitrógeno mejor que otras bacterias que no tenían el fago. Bueno, en mi tesis hay una foto donde están los tubitos con las plantas, una diferencia brutal entre unas y otras. Bueno, pero la cuestión es que yo había trabajado con microscopía electrónica en la primera parte de mi tesis, que era con el SPO1 y sus tipos. Con estos fagos de Resolve no podía conseguir concentraciones altas como para poder hacer sacar buenas fotos de microscopía electrónica. Y bueno, esa fue una tarea bastante dura. Hicimos un montón de experimentos con los cuales al final conseguí un poquito de fagos de 10 a la 10 unidades formadoras de placa por mililitro. Y cuando voy a hacer la microscopía electrónica, vuelve a cambiar el gobierno. Ahí, año 76, vino la dictadura. Y la dictadura lo que hizo fue prohibirme la entrada. Yo era becario del SIC. Le prohibieron la entrada a la SIC. O sea, yo no podía cobrar más ni beca. No podía ir al microscopio electrónico que usaba de la SIC, que era un Philips, que era el único que andaba muy bien para esto que andaba por la zona. Y bueno, mi tesis quedó sin microscopía electrónica. Ahí me tuve que ir porque acá hubo un episodio que seguramente Oscar no lo conoció, que a mí me sacaron con una pistola en la cabeza, me llevaron desde la puerta de la facultad hasta mi hábito. Ahí dije, no, basta. Bueno, trabajando acá como becario, digamos. Estaba trabajando acá, estaba tratando de reacomodarme, terminar algunos temas de la tesis, que básicamente Oscar lo dio por terminado, porque me tuve que ir, Claro. tuve que dedicarme a trabajar en otra cosa para poder subsistir. Y no, ese episodio traumático ya me dejó fuera de la facultad y me fui. Pero de todas maneras seguí en contacto con Oscar, presentó su tesis Graciela, que estaba haciendo un tema prácticamente compartido. Y yo escribí todo lo que tenía como pude y lo presenté en el año 1980. Lo que presenté es un decir, porque no me dejaron presentarlo. Lo tuvo que presentar Oscar, supongo que debe haber comentado que no me dejaban ni siquiera presenciar la presentación de mi propia tesis. ¿Eso que el gobierno de la facultad? No sé exactamente cómo fue la cosa, pues yo pensé que era una cuestión oficial.
Pero después hablando con otros tesistas de la época, ellos sí la presentaron. No sé si es una cuestión individual, que a mí no me dejaron presentarla porque había sido presidente del centro allá en el año 71. Claro, sí, bueno, esas cosas que No sé. es inexplicable. Sí. Igual no me interesaba mucho. Y bueno, se presentó la tesis. Como ves, bueno, había muchas dificultades. Cuando vino el Rodrigazo, el monto de la beca quedó estático, Claro. mientras las organizaciones obreras pactaban para que le levantaran el sueldo al ritmo de la inflación, como Sí. correspondía. Nosotros no teníamos ese problema, no teníamos ninguna obra social, no teníamos aguinaldo, nada. No. Ahí intenté hacer, bueno, fueron muchas vicisitudes tuve, porque primero tenía que, mi formación era básica y no podía meterme ni en la empresa ni en la clínica. Entonces tuve que aprender a los ponchazos la parte clínica general de un laboratorio en el hospital de Berisso, pero también en forma clandestina porque no permitían pasantes. Aprendí a hacer medio interno en el San Juan de Dios, en el Instituto del Tórax, y eso me abrió la puerta como para poder hacer guardia los días domingos y tener un poco de llevar un poco de dinero a mi casa. Ya tenía un hijo, sí, claro. encima, y la cosa se hacía dura. Y después tuve la suerte de ganar un concurso por cuestiones muy raras en el Güemes, Santiago Güemes, que para hacer bacteriología Claro, y ahí ya. clínica. Con la ventaja de que el Sanatorio Güemes en ese entonces era muy hospital privado, mucho favaloro, mucha cirugía cardiovascular, mucha clínica, los mejores clínicos, estaba lo mejor de lo mejor, la crema de la medicina, pero no tenían laboratorio de microbiología. Entonces digo, bueno, voy a hacer bacteriología ¿dónde? La persona que estaba encargada de la bacteriología la hacía en su laboratorio privado. Entonces, la doctora Rubelio, que después fue mi jefa en el Hospital Garra con el tiempo. Pero ella lo que necesitaba era una persona que le pudiera enseñar a trabajar en el Hospital de Niños Gutiérrez. Entonces me conseguí una pasantía en el Gutiérrez y en el mismo momento que yo estaba trabajando para el Güemes, estaba haciendo la pasantía para el Gutiérrez. Claro. Es como una especie de residencia. Sí. Tal cual. Y fue buenísimo porque, bueno, aquí la formación clínica que me faltaba, y después, bueno, con el tiempo también se Claro. fue. Y volviendo al principio, ¿quiénes, en el momento que hace usted la tesis, quiénes estaban ahí en el laboratorio? Bueno, con Grau estaba, ya te dije, Sí. el Vasco Sarachu y Cristina Añón. Después se agregó Graciela de Antonio, después que yo estuviera ahí. Y más adelante Romana, Víctor Romana. Después con Fabeluques estaba Enzo Bar haciendo su tesis, Delia Sorgentini, Nora Martínez, y todo eso estaban con Fabeluques, que trabajaban en los ticulocitos de conejo. Después Sí. algunos pasaron al sistema exacto. del software. Y después estaba
Moisés Spitz con Fossati, se agregó Carlitos Matevecchi, que después terminó creo que también para el año 76 tuvo que volar y terminó en el Chaco, en el Hospital Perrando. Y lo que es interesante es la construcción del lugar para cultivo de alfalfa y otras hierbas, que era una especie se hizo en el entretecho, una cosa que hoy cualquier asegurador de riesgo de trabajo lo bocharía, porque se hizo un agujero para llegar al entretecho, y con una escalera de mano se subía, pero era grande la superficie donde se ponían alfalfa la cultivaba en tubos grandes, tubos más grandes con base de agar. Pero yo ahí llegué a cultivar lupines, en cultivo hidropónico con vermiculita. Y eso todo estaba en el entrepiso, era muy grande. Era bastante grande, la superficie no te la puedo decir, pero tenía luz controlada, con unos tubos que había conseguido Faberú, que no sé de dónde, que eran eran fluorescentes, sí, con distintas longitudes de onda. Tenía unos motores enormes que movían aire, y tenían unos calentadores, mantenían a 28 grados en forma estable la temperatura. Las horas de luz eran 16 horas, creo, y ahí ahí cultivábamos las plantas. Con Marito Aguilar estaba también. Mario Aguilar, ahí había aparecido Mario Aguilar con el tema de los rizomes. Y eso sí, era insólito ese lugar. Y más allá de todos los problemas, ¿no? Que normal, pero ¿cómo era trabajar ahí en ese ambiente? Bastante hacinamiento, y además nosotros estábamos trabajando con Subtile, que crece a una velocidad impresionante, y nosotros con Risolven, que crece a los 3 días recién teníamos los cultivos. Entonces, lo que tenía que hacer yo para cultivar y que no se me contaminaran las cosas, tenía que venir los sábados. Sábados, los domingos venía a ver cómo si estaba creciendo bien la bacteria, o tenía que repetir el experimento, y recién el martes tenía el resultado de los cultivos. Pero si trabajaba en cualquier otro día de la semana, se me contaminaba todo. Claro. Porque tenían unos sistemas de crecimiento en medio líquido con burbujeo. Claro. Los esporos por todo el medio. Después, una cosa que tenía Grau era que nos hacía hacer aparatos, una locura de que nosotros trabajáramos con cosas, digamos, hacer manualidades. Claro, con equipo casero. Bueno, a mí me tocó hacer una bacha de acero inoxidable. Me trajo una lámina de acero inoxidable, y yo tenía que cortarla y soldar. Soldar el acero inoxidable, cuando se lo llevé, me dice, no, pero dice, esto no, es imposible soldar esto. Dice, una cosa de loco. Bueno, al final lo soldamos, perdía, después lo tuvimos que... Pero la cantidad de plomo que se gastó ahí, no sé cómo era que... Eso para hacer una bacha, ¿no? Sí, nada más que una bacha así inoxidable. Porque podía haber comprado la bacha en lugar de la... Bueno, y poníamos como motorcito para mover el agua, era una máquina un motor de máquina de coser con un vástago y una hélice que habíamos fabricado con aluminio, cortándola, y así. Todo así. Después, el cultivo que yo hacía a 28 grados con agitación era
era un agitador grande, enorme, que estaba ahí arrumbado. Lo pude rescatar, giraba, pero no tenía la temperatura, era la temperatura ambiente. Entonces le hice una casilla como aglomerado, le hice una casilla, tenía, no le podía poner una resistencia grande porque se iba mucho la temperatura. Entonces con una lámpara enorme y un termistor mantenía la temperatura a 28 grados. Lo que era rarísimo era que se mantenía bien la temperatura a 28 grados. Oscar no lo podía creer porque tenía aberturas, no era cerrado del todo. No era cerrado. No podía ser cerrado, no me acuerdo por qué cuestión, porque había cables, por cosas que tenía que enchufar, no sé. Pero funcionaba. Pero funcionó y todo el curso de mi tesis se hizo con ese aparatejo extraño. Después para los faros había unos bloques de aluminio que eso lo había hecho Sarachu, había perforado como para que quede como una especie de baño seco, del tamaño de los tubos, ¿no? Claro. Tenía perforaciones, entonces, y eso estaba abajo de un calentador, que también con termistores y cosas raras, vos tenías un baño seco. ¿Había interacción entre ustedes de discutir o de hablar sobre esos temas? Sí, había charlas, se hacían charlas de lo que iba haciendo cada uno. Y después, si bien Fabeluque estaba dirigiendo a otra gente, cuando yo tenía algún problema venía a auxiliarme. Una vez al principio yo tenía que hacer un sistema con una bomba peristáltica para hacer un gradiente de cloruro de cesio que no lo hacíamos con la ultracentrífuga, sino con unos tubitos y la bomba, que íbamos graduando la cantidad de cloruro de cesio. Poníamos dos concentraciones extremas y eso íbamos haciendo todo el gradiente. Y con eso me ayudó muchísimo Fabeluques. Fue un invento de él. Claro. Y después con otra cosa que tenía dificultades, que era para ver la temperatura de melting del ADN del fago con el Beckman. Claro. ¿Y con otros grupos? ¿Con otros grupos de afuera de la facultad? ¿Había intercambio o estaban medio aislados ahí en eso? Debe ser una infidencia. Había gente en tecnología química que trabajaba con Risolvo. Estaba Carmen Lopeto, que fue colega mía en la cátedra. Sí. Carmen estaba haciendo su tesis en lo que hoy es Rhizobium japonicum, para hacer inoculantes para soja. Bueno, la tesis de ella fue el desarrollo de un medio con glicerol para aumentar la velocidad de crecimiento del rizoma. Y estaba trabajando con cultivos hidropónicos en agronomía. Entonces, a mí se me ocurrió, quería tratar de ver la diferencia que había, a ver si podía pasarle la capacidad de nodular lupines a una bacteria que nodulaba alfalfa. Entonces necesitaba cultivar lupines, eso es lo que hacíamos ahí arriba. Pero yo eso lo pude hacer gracias a Carmen Lopreto, porque bueno, le pregunté cómo lo hacía, pero el doctor Balati, que era su director, le prohibió hablar conmigo. Entonces me tenía que ir a agronomía a verla a ella, cuando ella trabajaba acá, para poder saber cómo trabajaba, a dónde compraba la vermiculita, por ejemplo, todas esas pavadas que, digamos, uno... Y además Carmen me decía, pero escuchame, esto
es una pavada porque yo hoy te lo digo y vos solucionás tu problema más rápido, nada más. Sí, claro. Porque dentro de un mes vos lo vas a poder hacer solo. Pero, Sí. entonces esa interacción no era buena. Yo interactué, qué sé yo, por ejemplo, Gagliardino me dejó usar el microscopio electrónico de medicina, él estaba en la cátedra de histología en ese momento. El otro día hablé con él justamente recordándole eso. Con Buenos Aires había bastante pica, la gente de Buenos Aires no nos quería. Una vuelta vino Sabatini, uno que trabajaba en proteínas, a dar una charla que venía de Estados Unidos, y bueno, y fuimos, y no nos querían dejar entrar. No. ¿Qué es lo que fue a parar la tesis? El 10% de todo lo que hice. Lo que más rescato yo siempre le digo a la gente, porque dicen, la tesis como título. La tesis como título a mí no me implicó absolutamente, sí, digamos, no digo absolutamente nada porque, digamos, puede abrir alguna puerta, y a nivel de la docencia, de la carrera docente, bueno, uno, el tener el doctorado, digamos, es como que es la garantía de que uno tiene un nivel académico. Pero el nivel académico lo podés tener fuera de la tesis. El tema es que la tesis, es decir, haber trabajado de esa manera, a mí lo que me sacó fueron los miedos a las técnicas. Venía uno y decía, una vuelta había un especialista en contrainmunoelectroforesis. Y era el único que sabía la contrainmunoelectroforesis. Digo, contrainmunoelectroforesis, ¿qué es? Me puse a leer un paper, agarré un porta, le puse un gel, agarré una cuba de electroforesis y agarré una cepa patrón, el antisuero y listo. Listo. Y era una cosa que, digamos, que por ahí otro tipo, digamos, lo vendía pleitesía al otro porque hacía las contrainmunoelectroforesis, y para mí era una cosa... Una técnica más. Una técnica que, bueno, podía ser más o menos dificultosa, pero nunca le tuve miedo a una técnica. Claro. Esa es la